morning, church family. Buenos días, iglesia. You all worshiping our Lord and Es una alegría estar aquí el día de hoy, alabando a nuestro Señor. so let's turn to Matthew chapter 12. Abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, Nuevo Testamento, We're going to read from Mateo verse 12, 13 to del 21. 13 al 21. I'll give you a minute to find it. Les voy a dar un minuto. That's Matthew 12, Mateo 12, starting in verse 13. 13 al 21. Then he said to the man, "Stretch out your hand." Entonces dijo a And he aquel stretched it hombre, out, and it extiende was tu restored mano, as whole y él as the other. extendió, y le Then the fue Pharisees went out and plotted restaurada against him, sana como how they la might otra. destroy him. Y salimos los But when Jesus fariseos, knew it, he tuvieron withdrew from there, consejo contra and Jesús great para multitudes destruirle. followed him, and he healed them Sabiendo all. esto, Jesús se Yet apartó he de warned allí them not to make y le him siguió known, mucha that it gente might be y sanaba a fulfilled which was todos spoken by y les Isaiah the encargaba prophet, rigurosamente que saying, no lo "Behold, descubriesen, my servant para que se whom I have cumpliese lo chosen, dicho por el profeta my Isaías, beloved, in cuando whom my dijo: soul He is aquí well mi pleased. siervo, a quien I he will put my escogido, spirit mi in him, amado, en and he will quien declare se justice agrada to mi the alma. Gentiles. Pondré mi He espíritu will not sobre él, quarrel y nor a los cry out, gentiles nor will anunciará anyone hear juicio. his voice No in the contendrá streets. ni A voceará, bruised ni reed he nadie will not oirá break, en las calles and su voz. smoking flax La he will caña not cascada quench, no till he quebrará, sends y forth el justice pabilo and que victory. humea no And in his apagará, name hasta the que Gentiles will saques a trust. victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Good morning, church. Buenos días, iglesia. We were created for worship. Estuvimos un poquito creativos en la alabanza por el día de hoy y fue de gran gozo alabar al Señor. And love and trust. Y el amor y la confianza que nosotros tenemos hacia Él y que todos tenemos, y que venga todos reunidos con esos sentimientos los domingos, es algo muy hermoso y motivador. Venir a alabar al Señor, levantar su nombre, So much of our encouragement and joy and strength. y eso es hermoso ver entre los hermanos y And we're going to motiva. take a look at this passage of scripture that Devin just read for us. Y hoy en día vamos a describir, vamos a estudiar un poco más sobre la escritura que acaba de leer el hermano, Mateo 12, 13 al 21. Y es más lo que está sucediendo hoy con Israel, lo que le está sucediendo, y para poder entender un poquito más lo que está sucediendo en estos tiempos comparado con lo de la Biblia. Enable us to understand. Vayamos ante la presencia del Señor en oración. You have given us your word, Padre, tú nos has dado tu palabra, like a lamp lo cual es como una lámpara que brilla, Señor, y nos enseña, nos muestra el camino, y también nos das la luz. what is going on. Nos das la luz para poder entender lo que está sucediendo en el mundo. Walk Y Señor, calmly through tú caminas calmadamente por medio de circunstancias rather many and que terrifying. para nosotros serían muy aterradoras, pero tú estás ahí con nosotros. Tú puedes caminar calmadamente porque tú confiaste en el plan que ha estado escrito, que ha estado antes ya ahí escrito, y que tú lo entiendes. Es una palabra profética The sovereign Father was de working nuestro Padre soberano, and Lord, que hace que todo esto funcione como ha sido planeado. the same Y confiamos en que tú, Señor, nos des esa calmada también, ese caminar calmado como tú lo tuviste, tranquilo, confiando en tu plan que ha sido revelado por nosotros, para nosotros, por medio de tu palabra. we know what you are doing. Sabemos lo que tú estás haciendo, también sabemos lo que el enemigo está tratando de hacer. You will prevail. Pero, Señor, tú prevalecerás. You would give us Y te insight, pedimos, Señor, que tú nos des entendimiento por medio de esta palabra que vamos a estudiar en esta mañana. Oramos para que tú nos ilumines y oramos por el resultado de que sea de paz, gozo y regocijo. En el nombre de nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Amén. 12, Así que Mateo capítulo 12,
Empezamos a leer en el versículo 9, Mateo 12, 9 al 10, y saliendo de allí, entró en la sinagoga de ellos, y he aquí había un hombre que tenía una mano seca, y ellos, es decir, los líderes religiosos de Israel, los fariseos, le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en sábado? Para acusarlo. Como vimos en nuestro último estudio, Nicodemo reveló que sabían quién era Jesús, pero lo rechazaron como su autoridad y lo rechazaron como su rey. Y también como su rey lo rechazaron. No importaba cuánto bien hiciera Jesús, ni cuánto beneficio recibiera la gente de él. No importaba eso. Él había un grupo central de líderes muy influyentes que odiaban a Jesús. Y su influencia para poner el resto de la nación en contra de Jesús estaba comenzando a crecer. De hecho, como vimos en Mateo 11:20, aquellos que habían estado más expuestos a sus enseñanzas y milagros, ahora eran los más resistentes a aceptar su autoridad. Mateo 12:13. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano, y lo extendió, y quedó sano como el otro. Entonces los fariseos salieron y tramaron contra él cómo destruirle. Es difícil creer que pueda haber este tipo de reacción hostil ante una demostración tan clara de la gracia de Dios. Note que no estaban de acuerdo con que Jesús tuviera sus propios seguidores y que los fariseos tuvieran sus propios seguidores y simplemente quisieran que coexistieran pacíficamente. No puede haber cooperación y coexistencia pacífica entre luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, entre el Espíritu de Dios y la carne del hombre. Esta es una realidad espiritual y está en la raíz de todas las hostilidades que rodean a Israel como en el Medio Oriente el día de hoy. Quiero aclarar que Israel como una nación no es hoy una nación de líderes. Okay. Como es lo contrario, es una nación rebelada contra Dios. Es una realidad espiritual y está en la raíz de todas las hostilidades que rodean a Israel en el Medio Oriente. Y es debido a esta dinámica espiritual del bien y el mal que nunca podrá haber una solución pacífica de dos estados para el conflicto en el Medio Oriente. Esto no es un conflicto político, es 100% un conflicto espiritual entre el plan de Dios para esa nación y el rechazo de Dios por parte de Satanás. Es definitivamente algo espiritual, un conflicto espiritual, como lo mencionaba, del plan de Dios para esa nación y el rechazo de Dios por parte de Satanás. Muchos cristianos se engañan haciéndoles creer que Dios ya no tiene un lugar especial para la nación de Israel en el futuro. Muchos cristianos hoy en día leen y concluyen que ya Dios acabó con Israel. Han creído la falsa doctrina de que la iglesia ha reemplazado a Israel. Han creído la mentira de que el Estado judío de Israel es simplemente otro país en el mundo, no diferente a cualquier otro país.
Si tú eres uno de los que han creído de esa manera, has notado lo que ha estado sucediendo en el Medio Oriente desde mayo 14 de 1948, cuando Israel renació en un día tal como lo profetizó Isaías 66:8? ¿Has notado el crecimiento odio hacia Israel que se está extendiendo por todo el mundo, extendiéndose al igual que los fariseos que buscaron destruir a Jesús? Cuando estás viendo las cosas que están pasando en el mundo, dices, ¿o Satanás no recibió el mensaje de que Dios ha terminado con Israel? Y el diablo todavía piensa que la existencia de Israel es una amenaza para sus ambiciones globalistas. O Satanás necesita saber que los muchos cristianos niegan que Dios todavía tiene un plan para establecer su propio reino global en la tierra con base en Jerusalén como su capital. Y esos cristianos no entienden por qué el reino de las tinieblas está dando tanta importancia a la existencia de Israel. Nuestro pasaje de hoy es importante para ayudarnos a comenzar a darle sentido a cuál es el gran problema con Israel el día de hoy. Mateo capítulo 12 es un punto de inflexión crítico. Mateo capítulo 12 es un punto de inflexión crítico en la historia de Israel, cuando los líderes religiosos no pudieron explicar las enseñanzas autorizadas de Jesús y sus muchos milagros. En lugar de eso, comienzan a conspirar para destruirlo y en el versículo 24 lo acusan falsamente de trabajar bajo su poder de Satanás, cuando son ellos los que operan bajo la influencia de Satanás. 3 veces antes del capítulo 12 se dijo, si pueden ver en el capítulo anterior, pero 3 veces antes del capítulo 12 se dijo que el reino estaba cerca. Podemos ver en el 3:2, 4:17, 10, 5 al 7. Pero a partir de este momento en el Evangelio de Mateo, Jesús deja de invitar a Israel a arrepentirse, porque el reino de los cielos se ha acercado. La oposición ha ido creciendo, pero Mateo capítulo 12 marca el punto de la historia en el que el creciente rechazo de Israel hacia Jesús como su Mesías está confirmado por Jesús, y la oferta del reino es retirada de la mesa hasta un momento más tarde, al final de la tribulación, que viene siendo el reino venidero. La oferta del reino fue suspendida en Mateo capítulo 12, suspendida, no fue cancelada, no fue dejada, retirada, solamente suspendida por un tiempo. Jesús todavía era el rey y continuaría revelándose como rey, como cuando hizo su entrada triunfal en Jerusalén montado en un asno. Pero la decisión de la nación ya había sido tomada en Mateo capítulo 12. El rey todavía estaba entre ellos, pero el reino ya no estaba cerca. Es importante notar que la Biblia no enseña que las muchas promesas y profecías de Dios sobre el reino hayan cambiado, o que el lugar de prominencia de Israel en el reino como nación judía haya sido cancelado, o que la promesa de que el trono del Mesías sería establecido en el lugar santísimo de Jerusalén ha sido cancelado. La Biblia no dice eso, pero solo se pospuso. No se ha cancelado nada con Israel, pero solo se pospuso el momento de la oferta del reino. Pero incluso este rechazo y aplazamiento del reino está en consonancia con la profecía bíblica. No solamente hubo un cambio, no vino de la nada, no ha sido predecido, es parte de la profecía.
Pero hubo graves consecuencias para la nación de Israel y el pueblo judío por rechazar a su Mesías cuando Él vino la primera vez. Los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo en el año 70 DC, lo que provocó la muerte de más de 1 millón de judíos. Y el pueblo fue esparcido por toda la tierra y oprimido por las naciones hasta que el Señor restauraría su nación repentinamente en un día y una vez reunirlos nuevamente por su propia tierra en los últimos días. Pero todavía, como incrédulos, obstinados, todo en cumplimiento de la profecía. No estoy hablando en términos generales, es como cualquier nación de creyentes en Israel. La nación reunida de Israel todavía no confiará en Jesús como su Mesías. En lugar de eso, en cambio, la nación reunida de Israel confiará en un falso Mesías conocido como el Anticristo y harán un pacto de paz con él. Israel confiará en un falso Mesías conocido como el Anticristo y harán un pacto de paz con él. Se necesitarán los horrores de la gran tribulación y la traición del Anticristo antes de que la nación de Israel ponga su fe en Jesucristo. Y entonces vendrá su reino. La Biblia enseña que la nación judía de Israel debe creer en Jesús y recibirlo como su rey antes de que el reino de Dios venga a la tierra. Por eso es que oramos por Israel. Por eso es que oramos que ellos van a reconocer al Mesías y creer en Jesucristo, el Mesías. Porque Jesús en la Biblia nos instruyen que oremos por Israel. Y cuando venga tu reino, cuando Israel crea y reciba a Jesucristo como su Mesías. Así que en Mateo 12, ¿verdad? Cuando Jesús sabía, ¿verdad? Y Jesús le seguía a mucha gente y sanaba a todos. Podemos ver la reacción que tenía Jesús con los fariseos. Y grandes multitudes le seguían y los sanaba a todos. Esta es una respuesta pasiva en respuesta a la oposición en lugar de reaccionar. Incluyendo a Juan el Bautista, le presentaba un poco difícil entender todo lo que estaban haciendo, cómo era que ellos querían pelear los fariseos y cómo era que respondía Jesucristo. Les era difícil entender que Jesucristo era el Rey de Reyes y dónde estaba. No entendían cómo es que Él podía tener esa autoridad. Querían ellos un líder, alguien que pudiera pelear por ellos, pero necesitamos reconocer que eso es de ese punto, desde Mateo 12, que Jesús ahora estaba preparando a aquellos que llegarían a ser la iglesia, no para reemplazar a Israel, sino para la salvación de las almas, para el reclutamiento de aquellos que llegaran a ser ciudadanos de todas las naciones de la tierra, para vivir un día en su reino en la tierra. Estamos en una misión de reclutamiento para reclutar ciudadanos para el reino del Señor. Lo primero que vemos modelado para la iglesia desde ahorita es que cuando la persecución se Jesús se reitera y sigue adelante, pone un ejemplo para sus discípulos. Es un modelo que Él está haciendo. Es cuando empieza, esta estrategia es cuando empieza Él dando como ejemplo a sus discípulos. Él sigue moviéndose, Él sigue adelante, Él no se retracta.
Esto no es una estrategia de construcción del reino, pero es como la iglesia se expandiría y crecería. La iglesia es dispersada por la persecución, pero no lucha contra la persecución. Se dispersen. Jesús no estaba atado a un edificio ni restringido a un lugar. Cuando la persecución se intensificó, Él se retiró de ese lugar y celebró reuniones en otro lugar, pero nunca dejó de ministrar a la gente, nunca dejó de reclutar. Él continuaba, se movía de un lugar a otro. Esto es un beneficio. Es un beneficio de tener grupos base de las células que queremos crear en las casas. Si resulta arriesgado seguir reuniéndose aquí, podemos retirarnos y continuar en otro lugar sin que el ministerio se vea obstaculizado o retrasado. Siempre, si llegan a cerrar, si ya el gobierno no nos deja continuar en este edificio, nosotros seguimos, no peleamos. Simplemente usamos otra estrategia, continuamos esparciéndonos en diferentes lugares. Mateo 12, 15 al 17 otra vez, y le seguía mucha gente y sanaba a todos. Sin embargo, estaba preparando la iglesia. Sin embargo, en el versículo 16, sin embargo les advirtió que no le dieran a conocer para que se cumpliera lo del profeta Isaías. Esto fue el principio de donde el ministerio lo estaba deteniendo un poco, donde decía que no dijeran nada. Simplemente estaba haciendo una pausa. Les estaba pidiendo a los que estaban viéndolo que no hicieran nada. Como los fariseos les decía que no les dijeran nada. Él se movía, él se iba a otros lugares. En otras palabras, Él traerá el evangelio de la justicia por la fe a los gentiles. Es significativo, el cual se convertirá en el enfoque de Jesús y su iglesia. His healing ministry is now conducted away from those who have had maximum exposure. Esta profecía es muy interesante, considerando la forma en que Jesús comienza a responder a la creciente oposición. Él no se defiende ni sale a las calles en protestas públicas, ni trata de incitar a las multitudes a seguirlo contra el sistema corrupto, lo cual podría ser una estrategia esperada si él iba a tomar el poder y comenzar su nuevo reino. Esta profecía en el versículo 2 describe la primera venida de Jesús como siervo. Compare esto con el versículo 13 del mismo capítulo que describe la segunda venida del Mesías. Entonces habrá gritos y alboroto de la multitud contra sus enemigos. En el versículo 17 dice que Jesús, él hace un cambio con lo que estaba profetizado en Isaías, que él diría que sería algo no usando no violencia, no nada. Mateo 12, 18, vamos a ver. Dice la profecía. En base a la profecía implica en el enfoque del ministerio de Jesús será traer justicia. Justicia puede traducirse como justicia. Vamos a Isaías 42, 2. Vayamos a Isaías 42, 2. Vamos al Antiguo Testamento, Isaías 42, 2, que hay mucho que aprender de la lectura del Antiguo Testamento. Podemos ver ahí lo que dice y vemos el contexto.
you're going to follow it through and see what more is being said Podemos in that ver topic. qué más se puede ver. Vayamos a Isaías 42:2. Isaiah the prophet El profeta says, Isaías "Behold, dice, my servant, whom no I gritará, uphold, ni my alzará la elected voz, one, in ni whom hará my oír su soul voz en la delights." calle. Notice all the capitalized words. Noten cómo las palabras aquí en la Biblia están algunas con mayúsculas. Meaning, Quiere this is decir, God esto es talking, and Dios he's talking hablando, about y Él God. está hablando They acerca de Dios. capitalize the names of God, Le the ponen en mayúsculas pronouns of ahí God. porque están hablando de Dios. In other words, it is God, En otras palabras, es Dios, el Padre, hablando acerca de su Hijo Jesucristo. Y Él dice, el Padre dice, mi sirviente, Jesus, the Messiah, whom I, the Father, uphold, my elect one. Jesus is the one I've este chosen. es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se The complace. Jewish leaders, the Pharisees, don't like the way A- Jesus is doing things. A los fariseos no les gusta las cosas que está haciendo Jesús, pero nuestro Padre, su Padre, se deleita Goes en on to cómo say, lo "I hace. have put my spirit upon him, He puesto mi espíritu upon sobre Él, Jesus, sobre Jesucristo, my servant. He will mi bring sirviente. forth Él traerá justice to justicia a las naciones. The Pharisees begin accusing Jesus Los fariseos empiezan a acusar a Jesús que está usando el poder de Satanás, pero no, aquí dice, el Padre dice, he puesto mi espíritu sobre él. Esto es Isaías 42:1. Todo lo que estaba haciendo Jesucristo lo hacía de acuerdo a la palabra para complacer al Padre por medio del Espíritu. El siguiente versículo es algo que estamos diciendo que va a pasar y está profetizando lo que va a pasar, que es por eso que los fariseos estaban tramando cómo matarlo. Pero más tarde vamos a ver cómo dice más al rato. En Mateo nos vamos a enfocar más adelante en ello, pero leamos aquí en lo último de 42:1, Isaías 42:1, dice, Él traerá justicia a las naciones. La profecía implica que el enfoque en Jesucristo, el ministerio de Jesucristo, traerá justicia, traerá la revelación de Dios, que viene siendo que traerá justicia hacia los gentiles o a las naciones. Está profetizando que tome el evangelio a los gentiles, traer el evangelio a los gentiles, que será el enfoque del Mesías. El ministerio del enfoque del Mesías sería traer a los gentiles, compartir el evangelio hacia ellos. Vayamos a Isaías 42:2. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. Esta profecía es muy interesante, considerando la forma en que Jesús comienza a responder a la creciente oposición. Él no se defiende de regreso, ni sale a las calles en protestas públicas, ni trata de incitar a las multitudes a seguirlo contra el sistema corrupto que se estaba viviendo en ese momento, lo cual podría ser una estrategia esperada si él iba a tomar el poder y comenzar un nuevo reino. Esta profecía en el versículo 2 describe la primera venida de Jesús como siervo. Compare esto con el versículo 13. En Isaías, vamos a Isaías 42, pero versículo 13. Vayamos a Isaías 42, 13 y 14. Más adelante dice, esta profecía del versículo 13, vamos a ver cómo describe la segunda venida del Mesías. Entonces habrá gritos y alboroto de la multitud contra sus enemigos.
Jesús, Isaías 42, 13 al 14. Jehová saldrá como valiente, despertará su celo como un hombre de guerra, clamará y gritará con fuerza. Él prevalecerá contra sus enemigos. Esta es la segunda venida del Mesías, cuando Él regrese para construir su reino. He callado por mucho tiempo, hace 2000 años, durante todo el tiempo de la iglesia. Esto no es la edificación del reino. He estado quieto y me he contenido. Ahora, que es en su segunda venida, lloraré como mujer de parto. Jadearé y jadearé al mismo tiempo. Así que Él ha estado esperando, Él ha estado quieto todo este tiempo, que toda la era de la iglesia. Pero en su regreso va a haber, no se va a detener ante nada. Qué claro contraste presenta Isaías entre la naturaleza del ministerio de Cristo, humilde y silenciosamente en su primera venida, cuando comienza a construir su iglesia, y luego, como un valiente guerrero y un gran grito para despertar celo entre sus seguidores, en su segunda venida, cuando venga a construir su reino, va a ser muy diferente. Él viene para construir su reino. Esa descripción de su segunda venida es lo que esperaban Juan el Bautista y los propios discípulos de Jesús. Eran lo que ellos esperaban. Pero no, aún no. Jesús se detiene, se retiene él mismo, porque era así. Esa descripción de su segunda venida es lo que esperaba Juan el Bautista, como decimos, y los propios discípulos de Jesús. Pero Isaías profetizó que el Mesías callaría mucho tiempo antes de venir con un grito de guerra. Creo que esto es revelador para nosotros, que buscamos saber cómo es seguir a Cristo cuando enfrentamos una oposición. Necesitamos tener en cuenta que Jesús todavía no está construyendo su reino. Él está construyendo su iglesia, y los métodos para construir cada uno son muy diferentes. ¿Por qué es eso importante? Necesitamos mantener y tener en mente que Jesús todavía no está construyendo su reino. Está construyendo su iglesia. Eso es y como veíamos, los métodos que él utilizó son muy diferentes a los que uno pensaría. Regresamos al versículo 3 de Isaías, que está citado en Mateo 12:20, como una descripción profética del ministerio que Jesús estaba cumpliendo con su primera venida. Isaías 42:3 dice: la caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará. Regresemos a Isaías 42:3. que se compara con Mateo 12:20. Isaías 42:3 compare con Mateo 12:20. Es un cumplimiento que dice: la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea, pábilo es la mecha que humea, no apagará. Los juncos crecían por millones en las marismas y en las riberas de los ríos, pero lo que tenían poco valor. Pueden ver que una caña intacta no era muy fuerte. Una caña intacta no era muy fuerte, pero se podía cortar y darle forma para que sirviera como una flauta o un bolígrafo. Sin embargo, una caña mayugada o dañada no valía nada. Está comparando lo que es Isaías. La mecha o el pábilo de una lámpara
solía estar hecha de lino. Un lino humeante era la mecha de una lámpara que se había quedado sin aceite y la mecha se había quemado. Por lo tanto, estaba dañada y era inútil, no servía. ¿Cuál es entonces el objetivo de estas analogías de lo que estaba aquí comparando en Isaías 22:3? Está explicando. Entonces, ¿cuál es la analogía de estas dos? El punto es que somos cañas, una caña, y a causa del pecado todos estamos mayugados y sin valor. Una caña mayugada o dañada en aquel entonces no valía nada. Y nosotros somos cañas y a causa del pecado estamos mayugados y sin valor. Y nosotros somos las mechas arruinadas y humeantes de lámparas a las que se les acababa el aceite. Síganme con esta analogía. Entonces, si una caña cascada y una mecha humeante no tienen valor, no sirven para nada, entonces ¿por qué Jesús rompe una caña dañada o apaga la mecha humeante? ¿Por qué entonces lo sigue usando? ¿Por qué? ¿Por qué? Como lo demostró al hombre que tenía la mano seca, como lo podemos ver en Mateo, Jesús ha venido a salvar, no a destruir, ha venido a restaurar el valor, el significado y el propósito de aquello que el pecado ha vuelto inútil, sin valor. Ser pobre en espíritu, ¿recuerdan Mateo 5:3? Es ser pobre en espíritu, era el reconocer el daño que nos ha hecho nuestro pecado y reconocer que no puedo curarme a mí mismo, que no puedo yo solo, pero miro a Cristo con la esperanza de que Él pueda restaurar lo que el pecado ha arruinado y hacer. A mí entero, todo yo me puede restaurar por todo lo que el pecado ha hecho en mí. Con Cristo es la esperanza que Él me puede restaurar. Él nos puede hacer justos ante el Señor. En Isaías 42:3-4 dice, Él traerá justicia para la verdad. Lo que significa justificará a los pecadores, nosotros, restaurará y enderezará la caña cascada y el pábilo, mecha que humea, nos restaurará a nosotros. No desfallecerá ni desmayará hasta que establezca la justicia en la tierra. Él traerá justicia a la tierra y no fallará ni desmayará. Él lo ha establecido. El cuadro que se está pintando aquí por medio del profeta Isaías es que Jesús en su primera venida, en lugar de ejercer poder como un hombre de guerra, lo cual hará en su segunda venida, aquí en la primera venida no fue así. El profeta dice que esta vez Él trabaja humilde y silenciosamente para traer justicia y salvación a los débiles y los quebrantados del mundo. Esa fue su primera venida. Él no fallará ni desmayará para completar su misión. Así que Isaías 42:4 concluye con esta línea que identifica quiénes recibirán su instrucción. Pongan atención. Y las costas en la Biblia para esta palabra se refiere a las naciones gentiles. Las costas se refiere a las naciones de los gentiles, o sea, nosotros. Y esperarán su ley. Y las costas esperarán su ley. O sea, los gentiles esperarán por su evangelio. Entonces Isaías profetiza que el ministerio de Jesús se centrará durante mucho tiempo no en construir el reino,
sino en restaurar a las personas cuyas vidas están débiles y dañadas por el pecado y llevarlas a la justicia. Y el profeta Isaías dijo que son las naciones gentiles, no Israel, quienes estarán abiertas y receptivas a su enseñanza. Así que en Mateo 12:17 se nos dice, ahorita regresamos a Isaías, vamos a Mateo 12:17. Mateo 12:17 se nos dice que fue cuando los líderes religiosos comenzaron a planear la muerte de Jesús, que esta profecía de Isaías comenzó a cumplirse cuando Jesús se alejó de aquellos que eran antagónicos y su enfoque cambiaría de ofrecer el reino a preparar a sus discípulos para llevar el evangelio a las naciones gentiles. Vieron cómo Jesús ahí cambia y se refiere y se va a preparar a los discípulos para llevar el evangelio a las naciones gentiles. El reino quedó en suspenso, pero Dios no ha terminado con Israel. Como se vuelve cada vez más claro a medida que avanzamos en Mateo. ¿Por qué esto es importante? Si Dios se hubiera dado por vencido con Israel, ¿qué hubiera pasado? No. Que haya dicho, mis promesas las he terminado contigo. He terminado contigo, Israel. ¿Qué pasaría entonces para las promesas que se nos han hecho a nosotros, para mí, para ti? Podemos confiar en que las profecías y lo que Él ha dicho no nos fallarán a nosotros. Esto es lo que Jesús está tratando de decir por medio de su paciencia con la nación de Israel. Está demostrando que creamos en Jesucristo, que creamos en Dios. Y aún Isaías, él revela que Dios no se ha dado por vencido a Israel, con Israel. Vayamos a Isaías 42, 23 al 25. Isaías 42, vimos la primera venida en el versículo 12, ahora vamos al 23. Capítulo 42, pero vamos al 23, del 23 al 25. Pueden leer toda la profecía después si ustedes gustan, pero vamos al 23. Hablando de Israel y cómo Israel rechazó el discipulado, cómo rechazaron a Jesús. Dice, ¿quién de ustedes prestará oído a esto? ¿Quién pondrá atención y escuchará en el futuro? Los gentiles lo recibirán, pero ¿quién de ustedes lo recibirá? ¿Quién? ¿Quién pondrá atención y escuchará en el futuro? En el 24, ¿quién entregó a Jacob al despojo y a Israel a los saqueadores? Cuando los romanos fueron a conquistar a Israel, ¿no fue el Señor contra quien pecamos? En sus caminos no quisieron andar, ni obedecieron su ley. Por eso derramó sobre él el ardor de su ira y la violencia de la batalla. Le prendió fuego por todos lados, pero él no se dio cuenta, lo consumió, pero él no hizo caso, refiriéndose a Israel. Él se está refiriendo a Israel. Así que Israel peca contra Dios, pecan contra él. When everywhere Israel was scattered over the world, they were despised, they were rejected, they were abused, they were mistreated. Y desde entonces Israel no le ha ido muy bien. Han sido desde Israel, desde 1948 es que empezaron a regresar a Israel. Vayamos a Isaías 43, 1, 3. Isaías 43,
1 al 3. And it does apply to us. Como creyentes nos gusta y aplica hacia nosotros como un principal. Rebellious Israel. Y aquí es lo que habla como un Israel Thus says the rebelde. Lord, Ahora, dice Jehová, creador tuyo, oh Jehová, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. God speaking to ¿A quién está hablando aquí? Israel. A Israel. Fear not, No for I temas, have porque redeemed you. yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. When you Cuando pass through pases the por las waters, aguas, I will yo be estaré with you, contigo. and through the Y, rivers, they shall y not si por los overflow you. ríos no When te you walk anegarán, through the fire, cuando pases you por el shall fuego, not be ni burned, llama, nor shall ni the la flames llama scorch arderá you. en ti, For I am the Lord your porque yo God, soy the tu Holy Dios. One of No Israel. temas, porque yo estoy contigo. Ese es Isaías 43, 5 al 6. Because it is true for Israel. Es verdad, nos podemos regocijar en su palabra porque esto es verdad para Israel también. Él va a ser fiel para Israel y así también para con nosotros. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Él está prometiendo que los va a traer nuevamente y los va a tener como nación. Diré al norte, da acá y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. I will say to the north, give them up, and to the south, do not keep them back. Esto es lo que está pasando con Israel, que han sido esparcidos. Y aquí lo dice en Isaías 43, 5, 6. Esto está describiendo la restauración de toda la gente de Israel, de todo el mundo donde están en todos. No habla de la cautividad nada más, sino está hablando de que de toda la expansión de los judíos que han estado en todas partes, Él los va a traer. Dice, yo los voy a traer, mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra. El único tiempo en la historia donde los hijos estuvieron dispersos es cuando cuando vino los romanos que destruyeron a Israel y fueron dispersados. Pero fue cuando en 1948, cuando Dios empezó a restaurar Israel y regresar como Israel. Y desde entonces, así es como Dios está concluyendo su profecía. Esto es solamente como lo que está pasando. Hay más para tener un mejor entendimiento. Podemos seguir más leyendo lo que es en Isaías y Mateo, pero eso vendrá más adelante. Tenemos un Dios que es un sanador de los débiles y de los quebrantados, y no nos va a abandonar. Nosotros somos de valor para Él. Él nos va a motivar y Él nos puede levantar y nos va a restaurar y nos va a dar valor. Somos valiosos, tenemos un valor muy grande para Él. Nosotros valemos mucho para Él. Oremos. Y Señor, te damos gracias que tú, Señor, eres para siempre fiel y podemos confiar en ti, que tú no cambias, Señor, y que sabemos que con Israel tú tienes la promesa y por lo tanto podemos confiar en tus promesas hacia nosotros que tú tienes. Gracias, Señor, porque tu palabra es literalmente, es cierta. Tú dices lo que escribes y haces lo que dices. Señor, ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra y ser buenos estudiantes y poder entender tu palabra y podemos entender y tener las respuestas para el mundo y saber qué es lo que está pasando en este momento y por qué estás pasando. Que, Señor, podamos responder eso con tu palabra. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.